Una, una de las, uno de los temas que ha generado más opinión pública en materia política durante la semana pasada y esta que está comenzando es una posible alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son, que es la misma fuerza que se dividió en el 2020 por Leonel Fernández y Danilo Medina a reproducir un comportamiento subdesarrollado. Juan Bosch le decía eso bajo pequeña burguesía muy pobre, que se comporta en función de las emociones y no de las razones. La bajo pequeña burguesía muy pobre que no tiene una educación basada en ciencia, lo más probable no pueda reprimir sus emociones, porque las emociones siempre van a estar ahí. Pero la correcta educación nos permite reprimirla, nos permite educarla, nos permite controlarla. Lo que hizo Draymond Green pateando a Domantas Sabonis en el juego 2 de la primera ronda de playoff, eso es una persona que no sabe reprimir sus emociones. Inteligencia emocional, Coleman. Pero en este caso de la política no basta solo con la inteligencia emocional, con la educación emocional. No, tú tienes que saber por qué tú haces lo que haces, por qué tú tomas las decisiones que tomas. Y Juan Bosch escribió muchísimo para que el Partido de la Liberación Dominicana no reprodujera los errores y los vicios del PRD de los 80 cuando llegó al poder. Que llevaron a Juan Bosch esos vicios que no empezaron en los 80, empezaron mucho antes, llevaron a Juan Bosch a irse de ahí en el 72 y en el 73 y formar el PLD. Y el PLD era una negación de las debilidades del PRD de Peña Gómez y de Bosch. Pero el PRD en los 80 tuvo un capítulo muy feo, donde sus principales líderes, sobre todo Jacobo Masluta, que tenía un partido que después se dividió, voy a hablar de eso ahora. Jacobo Masluta había sido vicepresidente cuando Guzmán se mató por 40 días. Pero Guzmán se mató, se disparó en la transición, cuando tenía que entregarle a un compañero de él que se llamaba Salvador Jorge Blanco. Entonces la percepción, lo dijo Sonia Guzmán, se lo dijo a una periodista del periódico Hoy, la familia de Guzmán tenía el miedo, la percepción, correcta o no, de que Jorge Blanco iba a perseguir a la familia de Guzmán. O a Sonia Guzmán o al marido de ella por acto de corrupción. Y entonces Antonio Guzmán, deprimido, se dio un tiro. Eso se lo dijo Sonia, no dijo lo del tiro, pero dijo que tenía la percepción de que lo iban a perseguir y se disparó. Entonces eso hizo que surgiera una figura que Jacobo Masluta, que gobernara 40 días en lo que faltaba para la transición, que era el vicepresidente de Guzmán. Entonces Jorge Blanco llega al poder y Masluta se convierte automáticamente en el aspirante a presidente en el año 90. En el año 86, perdón. Yo estoy recreando cosas que yo he leído, porque en esa época yo estaba jugando con mierda y un palito. Entonces, cuando vienen las definiciones para la candidatura del 86, efectivamente, Jacobo Masluta es el candidato y compite con Balaguer. Y ahí hubo unos trucos, una vaina rara, unos votos salvados, y el PRD le entregó el gobierno a Balaguer. Se dice que Jorge Blanco prefirió entregarle a Balaguer que a Jacobo Masluta en el 86. Lo mismo que Leonel y Danilo. Danilo prefirió dividir el partido en dos antes de que permitir que Leonel volviera. Sentarse con él y pactar el poder, lo tenían todo.
¿Qué pasó con Jorge Blanco cuando decidió entregarle a Balaguer y no a Masluta? Vino Balaguer Tintuán y lo persiguió. Le desbarató la carrera política, lo desbarató. De ahí Jorge Blanco nunca más sacó la cabeza, hasta que murió. Nunca más sacó la cabeza. O sea, Masluta no llegó al poder, pero Jorge Blanco no fue político más. Y bueno, ya ustedes saben el caso de su hijo, Orlando Jorge, que lamentablemente un amigo de infancia lo mató el año pasado. Pero en el caso del PRD, eso siguió escalando y ya para el 1900, entre el 86 y el 90 ocurrió una vaina que se llamó el Concordazo, donde se entraron a tiro y todo. Y de ahí salieron 3 partidos. El PRD, que Peña Gómez se quedó con él, y Peña Gómez fundó un partido que se llamó el BIS en la coyuntura del 86-90. Y entonces Jacob Masluta formó un partido que se llamaba La Estructura. Y se quedó el PRD. Entonces salieron de ahí 3 partidos. ¿Era La Estructura? No, era La Estructura. No, era el PRI. El PRI fue el Partido Revolucionario Independiente. Lo fundó Jacobo. Y Peña Gómez fundó el BIS. Y el PRD se quedó siendo el PRD. Ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Y preferían romperlo todo antes de ponerse de acuerdo. Eso es un comportamiento subdesarrollado, bajo, pequeño, burgués, muy pobre, como lo llamaba Juan Bosch. Eso fue lo mismo que hizo el PLD, Leonel y Danilo. Entonces, se desbarataron el partido, vino Luis, aprovechó la coyuntura y pasó. No cometió un solo error como candidato, y yo creo que Luis Abinader como presidente ha sido mejor que como candidato. Porque como candidato él no dependía de él. Como candidato Luis dependía de que Leonel y Danilo no se dividieran. Perdón, no se juntaran. Y se dio. Pero ahora Luis tiene la oportunidad de ganar por su propia fuerza. Pero ha surgido en el escenario la posibilidad de que Danilo y Leonel se junten y permitan una alianza electoral, Fuerza del Pueblo, PLD, Leonel Fernández, Abel. Entonces yo quiero analizar qué pudiera pasar con eso, pero desde la perspectiva o utilizando la teoría de juego. La teoría de juego es un modelo económico, matemático, más económico que matemático porque es muy subjetivo, donde es muy subjetivo, pero es sumamente eficiente si se dan ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo usted maximiza la toma de decisiones? La toma de decisiones en función de las cosas que haga su oponente. Ya sea si se conocen las estrategias del oponente y si no se conocen. Si actúa en un ambiente de cooperación o si actúa en un ambiente no cooperativo. Entonces, la teoría de juego es una teoría que ha ganado un paquete de premios Nobel. John von Neumann, húngaro estadounidense, la propuso en el 1944 y se define como un modelo económico que estudia en una toma de decisiones cuál es la elección óptima cuando los costos y beneficios de cada opción no están prefijados, sino que dependen de selecciones de otros jugadores. Usted no sabe cómo va a actuar el mercado, cómo va a actuar su competencia. En un ambiente así, ¿cuál es la decisión óptima que se toma? Pero hay otros modelos de teoría de juego como el agregado por John Forbes Nash, que era un maldito genio. Ese hombre lo mató iba en un taxi y lo atropellaron en New Jersey. Un genio, el de Mente Brillante de la película, John Forbes Nash. Era autista, brillantísimo. Y él agregó un valor nuevo a teoría de juegos que le valió un premio Nobel que se llama teoría del equilibrio. Esa teoría del equilibrio de Nash implica que una situación donde todos los jugadores han elegido la estrategia que maximice su ganancia,
la ganancia de todos los jugadores. Definen una estrategia como en ese punto ningún jugador tiene incentivo para modificar la estrategia porque todo el mundo está maximizando su ganancia. Le doy un ejemplo de teoría de Nash del equilibrio, la Telefónica de República Dominicana. Se ponen de acuerdo en un paquete de servicios, se ponen de acuerdo en una tarifa, se ponen de acuerdo en un modo de facturación, se ponen de acuerdo en un esquema de garantía, financian el Indotel y ¡buf! Y ellas deciden si entra o no otro player en función del control que tienen del mercado. La Telefónica. Eso es un modelo de equilibrio, por ponerle un ejemplo. Las telefónicas no pelean entre sí. Hacen campañas para ganar clientes, pero no se viven depredando entre sí. Incluso hasta colaboran. Porque tienen un equilibrio, han llegado a un equilibrio estratégico que maximiza la ganancia de cada una. Entonces el modelo del equilibrio, donde se conocen todas las estrategias para maximizar los beneficios, no aplica en la política. En la política aplica la teoría de juego de Newman. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de teoría de juego de Newman. Le dije que le iba a hacer un análisis distinto. Para que ustedes cuando discutan en los colmadones, en la vaina, en la universidad, en el carro público, en todo, en cualquier lado, por las redes, tengan estos elementos nuevos. Le voy a dar un ejemplo de teoría de juego. Lo que hace Jenny Berenice y Camacho, o lo que hizo el fiscal de Nueva York con el financiero de Trump. Jenny Berenice coge a Francisco Pagan y le dice, mira, siéntate ahí. Mira, nosotros tenemos todos estos argumentos de la cosa mala que tú hiciste ahí. Pero nosotros te podemos aliviar la carga si tú nos dices cómo era que funcionaba todo para nosotros poder imputar a otra gente. Ven, dime. Entonces resulta que Pagan era socio de X y X está trancado en otra celda. Entonces va la misma Jenny Berenice o el mismo Camacho y le dice a X, el socio de Pagan, mira, nosotros tenemos todo esto aquí porque Pagan no lo dijo ya. ¿Tú lo estás viendo? Entonces, dímelo tú lo que tú sabes, porque si no, él te está hundiendo a ti. Y si tú me dices lo que tú sabes, yo como fiscal te puedo ayudar y te puedo aliviar la carga. Le dice lo mismo a los dos. Eso se llama dilema del prisionero en teoría de juego. Dilema del prisionero. Y hay modelos que se hacen gráficos. Entonces, ¿qué hace el socio de Pagan? Dice, wow, yo me voy a joder solo. No, pues yo voy a tirar para adelante. Y así eso se llama delación premiada. Hay diferentes tipos de cooperación, pero ese es un modelo clásico. El dilema del prisionero de teoría de juego. Entonces, ahí hay un ambiente no cooperativo. En la teoría del equilibrio, el ambiente es cooperativo entre las partes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos las herramientas de teoría de juego a la política, donde los jugadores maximizan sus decisiones en función de los incentivos que reciben? ¿Qué incentivo recibe el prisionero? Cuando Jenny Berenice va y le dice, mira, ya Pagan habló. Él tiene un incentivo y ella le dice, si tú hablas yo te voy a chancear en el expediente. Es más, no te voy a someter a ti. Dime todo lo que tú sabes del otro, que voy a joder al otro. Pero al otro va y le dice lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que tiene Leonel para pactar con Abel? ¿Cuáles son los incentivos que tiene Abel para pactar con Leonel? ¿Cuáles son los incentivos que tiene Danilo para promover una alianza Leonel-Abel? ¿Cuáles son los incentivos que tiene Leonel para ceder lo que tiene que ceder? Porque es un acuerdo, es un pacto, hay que ceder. ¿Y cómo impactaría eso en Luis Abinader y el PRM? Bueno, vamos a ver la variable, vamos a empezar a tirarla. Primera variable, Leonel Fernández. ¿Qué tiene que ganar y qué tiene que ceder Leonel para poder lograr un acuerdo con Abel donde Abel también gane y Danilo gane?
Porque Danilo sabe que actuó igualito que Jorge Blanco. Ahora. Porque Leonel y Danilo tenían 56% del electorado. ¿Y se redujo a qué? 38 de Gonzalo y 5 de Leonel, se redujo a 42. Y por eso Luis pasó con un 52. Entonces, Leonel ahora mismo, ¿qué tiene que ofrecerle a Danilo y Abel para reducir los players? A Danilo y Abel. Bueno, a Danilo, Leonel tiene que ofrecerle la posibilidad de que el PLD junto con él se convierta en opción electoral. Ahí hay que ver si la franja de odio entre Leonel y Danilo permite un acercamiento. Y ponemos eso ahí porque ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el PRM. Por eso cuando mucha gente vio a Quirino en Procuraduría se asustó. ¿Por qué? Porque una de las razones por lo que Leonel y Danilo se odian es por el tema de Quirino. Porque Leonel tiene la percepción que el gobierno de Danilo trajo a Quirino para joderlo. Bueno, me lo dijo a mí. Y no voy a decir detalles, nada más voy a decir eso. Me lo dijo a mí. Porque por mi programa Sol de la Mañana era que se iba a hacer eso. Por el programa donde yo trabajo. Por aquí, por RCC Media. Entonces habría que ver si esa franja de odio ya se ha subsanado. Yo lo dudo. Entonces, Leonel, ¿qué tiene para ofrecerle a Danilo en una alianza? Porque la alianza, Leonel es que tiene que promoverla. Yo voy a decir por qué. Porque Leonel es que más gana con la alianza. Sobre todo después que la marca PLD se ha debilitado más por las últimas imputaciones políticas. De corrupción, perdón. Entonces, ¿qué le ofrece Leonel a Danilo? La posibilidad de convertir al PLD en una opción de poder nuevamente. Junto. Y a Danilo eso le conviene. Sobre todo porque Abel no ha aprendido en la medida en que todos creíamos que iban a perder, incluyéndome a mí que hice un programa aquí en octubre. Yo creo que tenía este mismo Tichel cuando lo hice. Y no lo he tumbado de YouTube, está ahí. Porque yo lo que yo valoré ahí, yo lo sigo valorando. Lo que pasa es que no se dio la química. Yo creo que Abel en algún momento va a llegar a ser un posible presidente de la República. Pero es un proceso y lo tiene que trabajar. Entonces, ¿qué le puede ofrecer Leonel a Abel? ¿Y por qué Leonel tiene que encabezar la encuesta? La alianza, la propuesta. Leonel le puede ofrecer a Abel una candidatura vicepresidencial, oigan, con el compromiso de apoyarlo en el 2028 si gana Leonel. O gane o no gane. Eso dependerá de cómo se negocie. Leonel tiene que sentar a Abel, que es un alumno de él, que es como él, conservador igual que él. Abel es conservador igual que él, antihaitiano igual que él. Y yo veo a Abel como Leonel 20 años más joven. Así que yo lo veo. Nacionalista igual que él. De derecha igual que él. Entonces hablan muchos hablan los códigos ideológicos comunes. De hecho, Abel era la principal figura del leonelismo en el Cibao. Hasta que Abel decidió quedarse en el PLD para buscar la candidatura que al final consiguió. Hizo lo correcto. Entonces Leonel tiene que sentarse con Abel y decirle, mira, esto es lo que yo te propongo a ti. Te propongo la candidatura del 2024 y te propongo apoyarte, gane yo o pierda. Para que tú y Danilo me apoyen a mí ahora, yo le doy la vicepresidencia de la República y el 45% del programa de gobierno para que lo ejecuten con el 45% del presupuesto y de las instituciones públicas. Ustedes ven cómo que se negocia limpiamente. Es una propuesta. El PLD cuando vea eso va a poner los ojos así. Abel va a decir, yo voy a ser vicepresidente. Voy a poder coger una parte del gobierno para yo construir mi figura presidencial desde ahí. El municipio que yo quiera, el ministerio que yo quiera, lo negocio en el acuerdo y ya Abel va a tener espacio porque Abel puede transitar un proceso de construcción de una candidatura. Leonel no puede. Leonel está agotando su última carta electoral. Abel puede esperar, Leonel no.
Abel tiene que crecer, Leonel ya no puede crecer más. Leonel llegó a su punto de inflexión y va para abajo. Entonces Leonel puede decir, yo te ofrezco eso en el 2024 y en el 2032 tú me apoyas a mi hijo Omar. Porque si lo quiere apoyar, yo no sé, pueden meter ahí hasta a Yolanda América, la otra niña, en el 2039, porque él quiere eso, lo pone ahí, lo que él quiera, en el acuerdo, está de que Abel lo acepte. Entonces, eso es una propuesta que el PLD automáticamente se le sale en la baba, porque se convierte en una opción de poder. Ya dijimos lo que Leonel tiene que hacer. ¿Por qué a Leonel le conviene hacer eso? Porque Leonel no puede esperar. Leonel se está agotando electoralmente. Ya todos los que participaron con Leonel en el 96 en los demás países ya no están en la política. ¿Usted sabe quién era presidente cuando Leonel ganó? José María Aznar en España. Después de Aznar han venido como 4 presidentes. Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez, ¿quién más? Y Leonel sigue ahí. Todos los presidentes que se estrenaron con Leonel en el 96 ya no lo menciona nadie, nada más él y a Lula. Y Lula ganó en el 2003, 9 años después de Leonel. Entonces, Leonel está jugando su última carta. A Leonel le conviene. ¿Por qué a Abel le conviene esa alianza? Por lo mismo, porque Abel puede esperar, porque está construyendo una candidatura, porque el PLD es una marca deteriorada, que no va a ganar, porque ya Leonel pasó 10 años en la oposición y recuperó su marca. Porque la fuerza del pueblo es una improvisación política. A Leonel le conviene recuperar esa sigla del PLD y él lo sabe. En la fuerza del pueblo es una improvisación. Pero Abel no hace nada con una sigla PLD, una carrera presidencial, empezando que no ha impactado. Esa sigla encabezada por Leonel tienen peso otra vez. Entonces le conviene a los dos. Tengo que meter muchas variables porque no me dé el tiempo. A Danilo también le conviene el proceso porque lo convierte al PLD en una opción de poder real. Entonces a Abel le conviene apoyar a Leonel para que Leonel lo apoye en el 24. Pero ese apoyo tiene que ser un acto público en el Centro Olímpico, firmado, registrado por notario y toda la vaina internacional, en el tribunal, en la junta, en todos lados, una alianza hasta el 2032 que ellos. Porque si no, no cumplen. Entonces ahí, ¿cómo quedaría el escenario? Vamos a ver lo que dice la encuesta Gallup que publicó RCC Media. Ahora mismo, si las elecciones fueran hoy, Abinader gana. Mírenlo ahí los resultados. 53% Abinader. El PLD Abel 16% y Leonel Fernández 26%. Ok. ¿Qué pasaría si se juntaran ahora mismo? Aritméticamente tendrían 42%. Perdón, 26 más 16 serían 32.2%. Sí, pero eso es aritméticamente si se suman. Si los dos partidos se juntan, hay un efecto de la alianza que los mete en un 40, escríbanlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población, no la mayoría de la población electoral, la mayoría de la población no se ha decidido a votar. Y ahí lo más probable, Abinader tenga que hacer un esfuerzo para irse en una primera vuelta, si se juntan los dos. Otro elemento es las elecciones municipales de febrero. Un grupo loco viejo, no, vamos a ir separados en una primera vuelta y después nos juntamos. Se jodieron. Abinader tiene que apostar a que el PLD y la Fuerza del Pueblo no se junten y que lleguen a febrero separados. Ganó en primera vuelta, escríbanlo, lo estoy diciendo yo. Cuando yo hago un análisis para ustedes, yo no estoy poniendo mi interés en juego. No lo estoy poniendo. Yo estoy haciendo un análisis aquí nada más, que normalmente casi no lo hago, porque no me interesa. Yo voy a tomar mi elección electoral en su momento y voy a apoyar, lo más probable termine apoyando a Abinader. Pero yo no estoy hablando aquí como un apoyador de Abinader. Yo estoy hablando aquí como un analista para ustedes que hacen el favor de escucharme.
y que se suscriben a mi canal y que me siguen por la televisión y que todo. Y hacen comentarios de lo que yo digo y comparten para ustedes. Yo estoy haciendo un análisis desprendido. Yo no estoy metiendo mis intereses ahí. Yo estoy diciéndole que le conviene a cada uno de los jugadores. ¿Qué le conviene al PRD? Que Leonel y Abel no se junten. ¿Qué le conviene? Que vayan separados hasta las elecciones municipales. Porque ahí en las elecciones municipales, si Abinader gana, si el PRD gana la mayoría, ¡boom! Eso manda un golpe de efecto emocional electoral. Y se proyecta en las elecciones de mayo como pasó en el 2020. Eso es todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Abinader y el PRM si el PLD y la Fuerza del Pueblo se llegaran a juntar ahora en una alianza como la que yo estoy describiendo, basada en teoría de juego? Bueno, eso yo se lo voy a explicar en un próximo capítulo porque ya el tiempo para este segmento se me terminó.